Ya estamos de vuelta después de esta mínima pausa para la publicidad para hablar con uno de nuestros últimos invitados en el programa de hoy, pero que esta tarde, bueno, igual que hemos dicho antes de irnos a la publicidad, a las 7 de la tarde tienen la inauguración de la exposición, en este caso de esa exposición colectiva. También esta tarde pues pueden tener una cita con la literatura y pueden asistir a la presentación del libro de Paco Muñoz, El río de mentiras. Bueno, El río de mentiras es la segunda parte de una primera novela que es La ruta de las 11 cartas y que están ambientadas en Barcelona entre los años 30, unos años muy convulsos. Paco, muy buenas. Hola. Años muy complicados. Sí. Bueno, hemos dicho en Barcelona, pero bueno, la República en general sí, eran unos años complicados. Sí, cuando la República entra en las casas de todos los españoles, digamos, hay un cambio radical. Y aunque la obra no profundiza mucho en la historia, sí que dentro de esa historia, digamos, es decir, hay unos personajes que empiezan a cobrar un poco de importancia, ¿no? Sobre todo en la parte de Cataluña, la burguesía, los movimientos del cenetista y tal, pues empezó a coger mucha ebullición. Vamos a decir que todo esto empieza con una investigación porque hay en el cementerio de Montjuïc, creo que es, una cripta gótica. Exacto. El personaje, digamos, que relata la historia, empieza desde el final, ¿no? Es decir, empieza en un momento que se va a producir un desahucio de una cripta gótica por falta de pago. Es decir, resulta que es un sepulcro de estos así de la burguesía catalana y del hombre queda diciendo qué extraño que un edificio tan singular pues se desahucie, ¿no? Y automáticamente pues empieza a curiosear, ve unos pasquines, ve unas fechas que son coincidentes en las defunciones y a partir de ahí pues empieza a investigar qué había ocurrido con esta familia, una familia burguesa catalana e inglesa, ¿no? Que se unen en dos empresas muy importantes sobre el metal, ¿no? Y automáticamente la escena, digamos, la obra empieza ahí, pero cuando se abre uno de esos nichos automáticamente se da cuenta de que falta un cuerpo y entonces es cuando esta persona empieza a hacer una investigación desde el pueblo de donde residía toda esta familia, que es un pueblo de Tona, es un pueblo, digamos, de una comarca de allí de Barcelona. Y entonces se empieza a buscar personajes que pudieran tener alguna relación con la familia, con el único fin de encontrar y decirles dónde van a ir a parar esos cuerpos, ¿no? Es decir, que sepan qué familiar queda, ¿no? Y bueno, ahí entra un periodo de tiempo, hay unas cartas que van apareciendo, unas en posesión de la hija de una sirvienta de esta familia, que toma un papel activo en la obra, y automáticamente otras que aparecen misteriosamente. Y a través de estas 11 cartas se construye una historia hasta conseguir ver qué había ocurrido con estas personas. Aparecen 3 milicianos de la CNT. Te voy a decir, porque claro, empezamos de un punto que es una cripta de una familia burguesa, sí, de prestigio, y de pronto aparecen 3 milicianos, que es un poco como la antítesis. Sí, es la historia, digamos, que hay detrás de esa cripta, digamos, de todas las personas que están allá, pues automáticamente se reconstruye un poco esa historia y se empiezan a ver cómo evolucionaron los hijos de esta familia originaria burguesa, ¿no? Y entonces, como en todas las casas, ¿no? Hay personas que son muy conservadoras, que son los industriales, y los hijos que tienen una educación totalmente aristocrática y totalmente de lujo, pues se ven inmersos en un movimiento que captaba con mucha facilidad a la CNT, ¿no? Y entonces es una CNT cultural, no es una CNT violenta, y entonces esto se embarca en una aventura que ocurre entre Puerto de Mazarrón y Águilas, pero la historia que ocurre ahí no se sabe hasta el final de la obra, ¿no? Es decir, no se puede hacer un spoiler de lo que hacen, ¿no? Pero van a hacer una tarea y van encontrándose pues con personas, buenas personas, es decir, en todos los lados, hasta que les pilla la guerra civil, y entonces cuando ya entra la guerra civil ya entramos ya más en la segunda parte, ¿no? Guerra civil, exilio. Eso es, que uno tira para Francia, otro tira para... Exacto, los que les pillan el sur África. Cogen por Orán, es decir, se van hacia Orán a través de unos barcos pesqueros
es decir, los barcos pesqueros estaban nacionalizados en la República y es el último acto, es decir, pues están embarcando en estas barcas que les va a llevar a Orán y ya ondea una bandera nacional en el castillo de ese pueblo, ¿no? Es decir, la cosa ya estaba, es decir, que cayó el frente de Aragón y automáticamente todo el Levante empezó a caer así como la carta de naipes. Pero aunque estemos hablando ahora de guerra y tal, son intrahistorias, ¿no? Es decir, prácticamente estas cosas son el marco donde suceden todas estas historias, ¿no? Relaciones de pareja no bien resueltas, es decir, amistad, es decir, se junta un poco a nivel más personal, ¿no? Y el marco es ese, ¿no? Y en la segunda obra, pues uno de los que marchan para Orán y una de las que van al Partús, es decir, la mujer, pues se descubre pues que va embarazada. Y automáticamente ese es el punto de inicio de la segunda obra, ir a buscar a ver qué ha pasado con ese hijo, que es el único que parece ser que queda. Esto es un poco la trama. Vale. Ahora te pregunto, sí. ¿Hay una tercera en camino o no? Sí, sí, esa era una trilogía, es decir, ya estaba pensada porque, claro, después hay cosas que no quedarán resueltas, que en esta segunda obra queda otro fleco en el aire y entonces ya nos moveremos en un mundo ya, digamos, más de economía industrial, más moderna, ¿no? Es decir, habremos abarcado, digamos, lo que es 70, 80 años de nuestra historia, ¿no? Es decir, los personajes aquí, la acción ocurre sobre el 2. Cuando yo hablo de tiempos actuales, me estoy refiriendo al 2012, para poder dar cabida a uno de los personajes de ficción, que es una septuagenaria, ¿no? Es decir, una señora de 70 años. Claro, digo, si me voy al 2023, esta señora va a estar muy mayor ya, ¿no? Y entonces el recurso de, bueno, como es una obra de literatura y tienes el recurso de moverte, pues nos hemos movido al 2012, 2013 como en la época actual, ¿no? Para que esta persona tenga, digamos, una persona que gusta, porque es una persona muy activa, donde las mujeres, y por eso este día era especial, donde las mujeres adoptan un papel muy importante en toda la resolución de todos estos conflictos durante 70, 80 años, ¿no? Es decir, las mujeres son las que van luchando por devolver esa dignidad a todos esos personajes que están desaparecidos, ¿no? Que se conocen pues a través de la voz que lo explica, una voz omnisciente que lo sabe todo, es decir, que entonces vas conociendo esos personajes, cómo han venido, cómo vinieron a Barcelona, qué buscaban en Barcelona, en qué pensión se tuvieron que vivir durante unos años o unos meses, es decir, cómo funcionaba esa España de principios del siglo pasado, ¿no? Es decir, bueno, como decíamos, una trilogía que será en un futuro. De momento tienen esos 2 libros que son los que tú vas a presentar esta tarde a partir de las 7 a las 7 de la tarde, vale. sí. Que vamos a coincidir con la exposición, pero bueno, compatible. Sí. Se puede a lo mejor la presentación y luego acercarse, pero se puede primero al libro y luego irse a la exposición. Sí, serán bienvenidos porque soy en esta, digamos, en esta pueblo. Bueno, hay que decir que la historia de Paco hoy presenta el libro aquí. Sí. Paco no está aquí. No. Paco está hoy de paso por aquí, sí. Pero tú has venido de vacaciones. Sí, yo ¿Y has aprovechado también las vacaciones? Para presentar, esta es mi primera presentación, sabía que era muy arriesgado presentarlo en un sitio pues que no tengo contactos, pero bueno, es decir, esto es una aventura y hay que seguir con ella, y digo, pues ¿por qué no? En Marbella, pues en Marbella, es decir... Bueno, por eso digo que Paco hoy se tira a la piscina, literalmente. Sí, por eso... A ver si la gente capta y viene, es decir, a menos que me eche un capotazo para no estar allí solo en la presentación, que supongo que debe ser un poco triste, ¿no? No, bueno. Bueno. De momento nosotros hemos puesto aquí nuestro primer granito de arena. Hombre, importante, claro. Hemos puesto ya el gancho con esa historia que ya ven que empezó con un desahucio de una cripta. Sí. Un poco la curiosidad, oye, porque esto suele pasar, claro, ¿no? De generación en generación, sí. El panteón familiar. Sí, más de exuberante, es decir, algo que dices, ¿cómo es posible que esto se pueda desahuciar, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que detrás no haya alguien que esté interesado en seguir manteniéndolo, ¿no? Es decir, es un cementerio, digamos, que hay muchas criptas de estas así góticas. La burguesía entonces le gustaba la opulencia y sí, incluso en el traspaso le gustaba destacar también, ¿no? Incluso en la otra vida. Pues sí. Paco, muchas gracias y suerte para esta tarde. A vosotros. Nosotros, que nos quedan 2 minutitos apenas, simplemente para saludar a nuestra compañera Bárbara de Cárcel, que ya está preparando
su plato para hoy en ¿Qué se cuece con Barbie? Bárbara, muy buenas. Muy buenas, Enrique, muy buenas a los dos. Y efectivamente, bueno, en primer lugar, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Eso también, ¿verdad? Y por la parte que me toca. Y sí, fíjate la cantidad de ingredientes que tengo. Y mi invitada, Ahora, que hoy ahora Día de la estoy Mujer viendo. es invitada, mesa está ya. ya a punto de entrar. ¿Te falta mesa? Me falta mesa, ¿sí? ¿Has visto? Pues sí, mira, tengo carne picada, huevos, cebolla, pan rallado, sal, aceite, perejil, harina, pastillas de avecren, laurel y cebolla. Todo esto para una receta. Y aparte tengo aquí 2 manzanas, mantequilla, miel, colorante, canela y azúcar morena. Lo demás, que lo piense quien quiera ya. Bueno, yo hoy lo sé, pero no lo voy a decir. No. Hoy yo sé lo que va a preparar, pero lo que no sé es quién va a ser la invitada. Así que en unos minutitos, ¿no lo desvelamos? ¿Tú lo desvelas? En cuanto te vayas. Vale, pues venga, pues me voy a ir prontito porque ya son casi las 1:30. Tiempo para que me despida. Gracias por su atención. Mañana les volvemos a esperar de nuevo aquí en directo a partir de las 11 en Radio Televisión Marbella, en esto que se llama Como en Casa. Y ahora con Bárbara de Cárcel y esta tarde con Cristina López. Un saludo.